El sur de Sinaloa se convirtió en zona de guerra. En una operación que, según fuentes cercanas al conflicto, involucró cerca de 89 vehículos blindados, el grupo conocido como los Cabrera, brazo armado de la facción de los Mayos, irrumpió en el municipio de Escuinapa con un objetivo claro: arrebatar el control de la plaza que hasta ese momento permanecía bajo el mando del agente del Güero Pin, operador ligado a los Chapitos. Lo que siguió fueron horas de enfrentamientos, explosiones y bloqueos que paralizaron por completo a la población civil. Este es el recuento de los hechos que marcaron uno de los episodios más violentos en la disputa por el territorio sinaloense. La mañana del miércoles 17 de diciembre de 2025, los habitantes de Escuinapa despertaron con el estruendo de las detonaciones. Desde muy temprana hora, el convoy armado de los Cabrera, identificado como parte del grupo Flechas de la facción del Mayito Flaco, comenzó a ingresar al municipio por múltiples accesos. De acuerdo con versiones extraoficiales que circulan en grupos de comunicación utilizados por los combatientes, la columna de vehículos habría estado conformada por hasta 89 unidades blindadas, una cifra que de confirmarse representaría uno de los despliegues más grandes registrados en el conflicto interno del cártel de Sinaloa. El objetivo de la incursión era directo: tomar el control de Escuinapa, territorio que según las mismas fuentes se encontraba bajo el mando de Misael Guerrero Pérez, conocido como el Güero Pin, señalado como jefe de plaza de la facción de los Guzmán en esa zona del sur sinaloense. Los primeros reportes de balaceras comenzaron a llegar desde colonias como El Roblito y Allende, ubicadas en la cabecera municipal. Pero conforme avanzaban los minutos, el sonido de las ráfagas se extendió hacia Francisco y Madero, Insurgentes, Juvencio Aragón, Azteca y Tecomatillo. Los habitantes de estas zonas quedaron atrapados en medio del fuego cruzado, sin posibilidad de abandonar sus hogares. La estrategia del grupo atacante fue clara desde el inicio. Mientras una parte del convoy avanzaba por las calles del municipio, otra fracción se posicionó sobre la carretera de Cuota Tepic-Mazatlán y la carretera libre, estableciendo bloqueos para impedir la llegada de refuerzos del grupo rival. En uno de estos puntos, un tráiler fue incendiado sobre la carretera Rosario-Escuinapa, generando una columna de humo visible a kilómetros de distancia. Lo que distinguió a este enfrentamiento de otros registrados en el conflicto fue el uso intensivo de tecnología bélica improvisada. Durante el desarrollo de los hechos, habitantes de distintas colonias lograron captar en vídeo el sobrevuelo de drones que presuntamente transportaban artefactos explosivos. Las detonaciones provocadas por estos dispositivos fueron percibidas en varios sectores del municipio, generando una ola de pánico entre la población civil. El empleo de drones con capacidad de lanzar explosivos se ha convertido en una constante en el conflicto entre las facciones del cártel de Sinaloa. Desde el inicio de la guerra interna, ambos bandos han demostrado capacidad para fabricar y operar estos dispositivos, los cuales representan una amenaza tanto para los grupos rivales como para las fuerzas de seguridad que intentan intervenir en los enfrentamientos. En el caso de Escuinapa, testigos señalaron que los drones operaban en formación, realizando pasadas sobre zonas donde se concentraba la resistencia del grupo defensor. Las explosiones resultantes contribuyeron al caos generalizado que se vivió durante esas horas en el municipio. La defensa de la plaza por parte de la gente del Güero Pin fue intensa pero, según las versiones que circulan, insuficiente ante el volumen de atacantes. El enfrentamiento se prolongó por varias horas, con reportes que indican que la tracatera se extendió por un periodo de aproximadamente 5 horas antes de que las fuerzas de seguridad lograran establecer presencia en la zona. Durante este tiempo, los habitantes de Escuinapa permanecieron resguardados en sus hogares, escuchando las ráfagas de armas de grueso calibre que resonaban por todo el municipio. Vídeos difundidos en redes sociales muestran el momento exacto de algunas de las detonaciones, así como las columnas de humo que se elevaban desde distintos puntos de la ciudad. El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, confirmó el enfrentamiento y señaló que las Fuerzas Armadas se movilizaron hacia la zona desde el momento en que se recibieron los primeros reportes. Según declaró, 4 fuerzas de seguridad de Mazatlán fueron desplegadas para atender la emergencia, además de una unidad que ya se encontraba en el área. Sin embargo, las versiones sobre el saldo del enfrentamiento difieren significativamente entre las fuentes oficiales y las extraoficiales. Al cierre de los hechos, la Fiscalía del Estado reportó al menos 3 personas que perdieron la vida en condiciones que evidencian la intensidad del combate. 2 de los cuerpos fueron localizados al interior de vehículos completamente calcinados, en un punto ubicado sobre la calle 7 de Abril en la colonia El Roblito. Sin embargo, medios locales como los noticieristas informaron de un saldo mayor, señalando al menos 5 personas abatidas durante el enfrentamiento. Esta cifra contrasta directamente con las declaraciones del gobernador Rocha Moya y del alcalde Víctor Manuel Díaz Cimental, quienes en un primer momento negaron que hubiera personas fallecidas como resultado del choque armado.
Entre los abatidos, según información que circuló en grupos de comunicación utilizados por la facción de los Chapitos, se encontraría un individuo identificado como el Comandante Negro, presuntamente integrante de un grupo denominado Fuerzas Especiales Unión. El cuerpo de este sujeto habría sido localizado al interior de uno de los vehículos incendiados durante el enfrentamiento. En los mismos grupos se difundió un mensaje que rindió homenaje al caído, señalando su lealtad al grupo y describiendo su participación en el combate. El texto, acompañado de una imagen del ahora fallecido, destaca que éste habría enfrentado a los atacantes hasta el final, negándose a abandonar su posición. Las consecuencias del enfrentamiento quedaron evidentes en las calles de Escuinapa. Viviendas de distintas colonias presentaban decenas de impactos de proyectiles de armas de fuego. Vehículos particulares que quedaron en medio del fuego cruzado resultaron dañados, y al menos 2 unidades fueron completamente calcinadas durante los hechos. Además del saldo de personas fallecidas, se reportaron oficialmente 6 heridos como resultado del enfrentamiento. Sin embargo, de manera extraoficial trascendió que un número mayor de personas lesionadas habrían ingresado por sus propios medios a hospitales de Escuinapa y Mazatlán, presuntamente pertenecientes a ambos bandos involucrados en el choque armado. La magnitud del despliegue de los Cabrera generó especulación sobre el nivel de organización y recursos con los que cuenta esta facción. Fuentes cercanas al conflicto señalan que el grupo habría planeado la incursión durante semanas, coordinando el movimiento de vehículos y personal desde distintos puntos del estado. El número de 89 blindadas mencionado en reportes extraoficiales, de ser exacto, representaría un convoy de dimensiones considerables, comparable únicamente con algunos de los despliegues más grandes registrados durante el enfrentamiento entre cárteles rivales en otros estados del país. Para entender la importancia de lo ocurrido en Escuinapa, es necesario ubicar este municipio en el contexto más amplio del conflicto que sacude a Sinaloa desde septiembre de 2024. Escuinapa se localiza en el extremo sur del estado, en la frontera con Nayarit. Su posición geográfica lo convierte en un punto estratégico para el control de rutas hacia el Pacífico y hacia el estado vecino. Quien controla Escuinapa, controla un corredor clave para el trasiego y para la movilización de personal entre entidades. Desde el inicio de la guerra interna del cártel de Sinaloa, la zona sur del estado había permanecido relativamente estable en comparación con municipios como Culiacán, donde los enfrentamientos han sido constantes. Sin embargo, en las últimas semanas se ha observado un incremento en la actividad de ambas facciones en esta región, sugiriendo que el conflicto ha comenzado a expandirse hacia territorios que antes se consideraban consolidados por uno u otro bando. La incursión de los Cabrera en Escuinapa representa un movimiento ofensivo significativo por parte de la facción del Mallito Flaco, quien según diversas fuentes ha logrado establecer alianzas con grupos como el del Chapo Isidro para fortalecer su posición en el norte de Sinaloa y ahora busca expandir su influencia hacia el sur. La respuesta de las fuerzas de seguridad ante el enfrentamiento ha sido cuestionada por algunos sectores. Si bien las autoridades señalaron que elementos se movilizaron hacia la zona desde el inicio de los hechos, la duración del enfrentamiento genera preguntas sobre la capacidad de intervención en situaciones de esta magnitud. El gobernador Rocha Moya indicó que al momento de recibir los reportes, el enfrentamiento ya estaba en curso y que la prioridad fue desplegar fuerzas para contener la situación. Una vez que las Fuerzas Armadas establecieron presencia en la zona, los bloqueos carreteros fueron levantados y se restableció la circulación en las vías afectadas. Sin embargo, para ese momento el daño ya estaba hecho. Las colonias afectadas quedaron marcadas por la violencia, con evidencia física del enfrentamiento visible en fachadas, vehículos y calles. Lo ocurrido en Escuinapa no puede analizarse de manera aislada. Este enfrentamiento forma parte de una serie de episodios violentos que han sacudido al estado de Sinaloa en los últimos días, evidenciando la intensificación del conflicto entre las facciones rivales. En otros hechos ocurridos el mismo 17 de diciembre, la ciudad de Culiacán también registró actividad violenta. 2 viviendas y un establecimiento comercial fueron vandalizados e incendiados por sujetos armados en distintos puntos de la capital sinaloense durante la mañana del miércoles. El primer incidente se registró alrededor de las 5 de la mañana en un domicilio de la colonia Tierra Blanca, sobre la calle Eustaquio Buelna. Al lugar acudieron elementos del cuerpo de bomberos, quienes confirmaron que una cochera con 2 vehículos en su interior quedó totalmente calcinada. Minutos más tarde, una segunda vivienda fue atacada sobre la calle Río Pánuco en la colonia Lomas de Guadalupe, donde los agentes localizaron una camioneta en llamas que presuntamente había sido utilizada para derribar el portón del domicilio. Finalmente, en el sector Bugambilias, un expendio cervecero ubicado sobre el Boulevard Las Torres también fue incendiado. Estos hechos, aunque de menor escala que lo ocurrido en Escuinapa, demuestran que la violencia continúa presente en múltiples frentes a lo largo del estado. El conflicto interno del cártel de Sinaloa ha generado un reacomodo de fuerzas que se extiende más allá de las fronteras estatales.
Información reciente indica que operadores que anteriormente respondían a una facción han cambiado de bando, complicando aún más el panorama. Un ejemplo de esta situación es el caso del Chuta de Charay, cuyo nombre real sería Jesús Manuel Álvarez Félix según fuentes no oficiales. Este individuo, originario de la comunidad de Charay en el municipio del Fuerte, era considerado comandante de alto rango de los Chapitos y lideraba las denominadas Fuerzas Especiales Chuta. Sin embargo, de acuerdo con publicaciones en grupos de comunicación, durante el transcurso del conflicto habría cambiado de bando para aliarse con el Chapo Isidro, aliado del Mallito Flaco. Esta situación refleja la complejidad del enfrentamiento, donde las lealtades pueden cambiar y los territorios considerados seguros pueden convertirse en campos de batalla de un momento a otro. La región del Pacífico mexicano se ha convertido en escenario de múltiples operativos y enfrentamientos en las últimas semanas. Además de lo ocurrido en Sinaloa, estados como Nayarit y Michoacán también han registrado actividad significativa. En Nayarit, el pasado 16 de diciembre, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional llevaron a cabo un operativo en la localidad de Pantanal, en el municipio de Jalisco. Durante la acción, personal de la 5ª Región Militar y la 13ª Zona Militar aseguró un inmueble donde se resguardaba un arsenal considerable. El material incautado incluyó 4 armas largas de uso exclusivo del ejército, 344 cargadores de diversos calibres, 2 artefactos explosivos improvisados, 2 vehículos, una motocicleta y 5 chalecos tácticos. También se localizaron cajas metálicas con cargadores específicos para calibres de alto poder. Este aseguramiento evidencia el nivel de equipamiento con el que operan las células criminales en la región, incluyendo la capacidad para fabricar artefactos explosivos similares a los utilizados durante el enfrentamiento en Escuinapa. En Michoacán, la situación también permanece tensa. Las fuerzas de seguridad han intensificado los operativos como parte del denominado Plan Michoacán, implementado tras el asesinato del alcalde de Uruapan en noviembre pasado. Recientemente, en la comunidad de Chamila, perteneciente al municipio de Islahuacán en los límites con Colima, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional desmantelaron un campamento utilizado por grupos armados, logrando la detención de 6 personas y el aseguramiento de armas, drogas y equipo táctico. Según información extraoficial, los detenidos en este operativo podrían estar vinculados con la explosión de un vehículo ocurrida el 6 de diciembre afuera de las instalaciones de la Policía Comunitaria de Coahuayana, un ataque que provocó la muerte de 6 personas y dejó a 11 más heridas. La disputa entre el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Tepalcatepec por el control de las rutas hacia el Pacífico continúa generando episodios violentos en esa región, en un conflicto que presenta algunas similitudes con lo que ocurre en Sinaloa. El uso de drones con capacidad explosiva se ha convertido en una constante en los enfrentamientos entre grupos criminales en distintos puntos del país. Tanto en Sinaloa como en Michoacán, ambos bandos han demostrado capacidad para fabricar y operar estos dispositivos, los cuales representan una evolución en las tácticas empleadas por la delincuencia organizada. En el caso de la Sierra del Durazno, en Tamazula, Durango, información reciente indica que durante operativos federales en esa zona, la gente del Guano habría respondido con drones equipados con artefactos explosivos contra elementos de las Fuerzas Especiales de la Marina. Esta táctica, que se ha vuelto común en los enfrentamientos, fue también empleada durante la incursión de los Cabrera en Escuinapa, donde testigos reportaron las detonaciones provocadas por estos dispositivos en distintos sectores del municipio. La violencia registrada en Escuinapa se suma a una estadística que coloca a Sinaloa como uno de los estados más afectados por la inseguridad en el país. Desde el inicio del conflicto interno entre las facciones del cártel en septiembre de 2024, los enfrentamientos se han cobrado un número significativo de vidas y han alterado completamente la vida cotidiana de miles de familias. De acuerdo con el más reciente reporte del Grupo Interinstitucional de Combate a la Delincuencia en Sinaloa, correspondiente a la semana del 8 al 14 de diciembre, las fuerzas de seguridad lograron la detención de 32 personas por diversos delitos, la recuperación de 100 vehículos con reporte de robo y el aseguramiento de 59 armas y más de 17.000 municiones. También se incautaron 103 kilogramos de marihuana, se destruyeron 6 plantíos de la misma sustancia y se aseguraron 247 toneladas de precursores químicos. Estas cifras reflejan la magnitud de las operaciones de los grupos criminales en el estado, pero también evidencian que la violencia continúa a pesar de los esfuerzos de las autoridades. El enfrentamiento en Escuinapa deja varias lecciones sobre el estado actual del conflicto en Sinaloa. Por un lado, demuestra que ningún territorio está completamente asegurado y que las facciones rivales están dispuestas a desplegar recursos considerables para arrebatar plazas a sus oponentes. Por otro lado, evidencia las limitaciones de las fuerzas de seguridad para intervenir en enfrentamientos de esta magnitud, donde el número de atacantes y el armamento utilizado superan con creces la capacidad de respuesta inmediata.
Los habitantes de Escuinapa, al igual que los de otros municipios afectados por la violencia, quedaron atrapados en medio de un conflicto que no eligieron y que ha transformado su vida cotidiana en una constante incertidumbre. Al cierre de los hechos, las cifras oficiales resultan insuficientes para dimensionar lo que realmente ocurrió en Escuinapa durante esas horas de enfrentamiento. Los reportes hablan de entre 3 y 5 personas abatidas, 6 heridos reconocidos oficialmente y un número indeterminado de lesionados que habrían acudido por sus propios medios a recibir atención médica. Vehículos calcinados, viviendas baleadas, bloqueos carreteros y el uso de drones con explosivos conforman el panorama que quedó tras la incursión de los Cabrera en este municipio del sur sinaloense. Lo que es seguro es que la disputa por el control de Escuinapa y de todo el estado de Sinaloa está lejos de terminar. Los movimientos de ambas facciones sugieren que el conflicto continuará escalando los próximos días y semanas, con consecuencias impredecibles para la población civil que habita en las zonas de disputa. Mientras tanto, la verdad completa de lo ocurrido rara vez se documenta de manera oficial. Porque si algo es cierto en este tipo de enfrentamientos, es que lo que realmente sucede en las calles, lo que se vive y se sobrevive en medio de la violencia, solo lo saben quienes habitan ahí y en sus alrededores, donde el conflicto no siempre se cuenta, pero siempre se siente. Esto es todo por el momento. Continuaremos informando sobre el desarrollo de los hechos en Sinaloa y otros estados afectados por la violencia. No olviden suscribirse y activar la campanita para mantenerse informados. Nos vemos en la próxima entrega.